discutido y hemos colaborado con el Hospital Universitario de Monterrey, con el grupo del doctor González Llano, y bien con el grupo del Hospital Civil de Guadalajara. Hemos discutido este proyecto. Y retomando un poco de la presentación que hizo la doctora aquí en su trabajo libre, todos estamos, que nos presentamos con una recaída de la leucemia linfoblástica, pues nos presentamos ante un problema que resolver, ¿no? Y muchas de las preguntas que le hicieron, justamente nos sentamos a tratar de resolverlas a través de una propuesta de un protocolo prospectivo. Y tratando de ser congruentes con el trabajo que hemos hecho a Telamop, pues pensamos que las leucemias en recaída representaban una verdadera oportunidad de empezar a trabajar en un estudio efectivo. Todos en el transcurso de la semana, en el transcurso del mes, estamos justamente mandándonos por teléfono, mandándonos emails, haciéndonos consultas para poder resolver problemas como los que justo gestionaron en la presentación de este trabajo. Si la recaída era aislada, si la recaída era bilateral, si el inmunofenotipo era S, si era B, si los protocolos que hemos usado de primera línea adaptados a la segunda línea tenían algún resultado y si esta era bueno. Y un poquito el objetivo del trabajo que se presentó era justamente evaluar si estos protocolos que hemos usado como el BFM, como están teniendo la repercusión o son las decisiones correctas. También hemos recibido la asesoría de otros colegas como Sumit Gupta en el CIKITS de Toronto, de Toronto. Hemos platicado con Peter Bader en Frankfurt, en Alemania. Y de esta manera hemos ido construyendo esta propuesta que hoy les queremos hacer para este protocolo. La invitación, les voy a presentar al doctor César Galván, que es oncólogo pediatra, que es uno de los investigadores que colabora conmigo. La ventaja de empezarse a poner viejo en esto es que se empieza a rodear de gente joven, mucho talento, mucho más del que uno tiene, y entonces empieza a fortalecer la experiencia que uno está desarrollando a través de los años. Y yo me siento cada vez más contento de ver a mis alumnos desprendiéndome y empujándome y obligándome a moverme. Entonces yo le pedí a César, con el que hemos construido este protocolo junto con la experiencia de los doctores que les mencioné, de Hugo en el Civil de Guadalajara, de Oscar en Monterrey, que seguramente son observaciones muy importantes porque lleva unos pasitos adelante en esto en cuanto a experiencia. Y le voy a pedir rápido, para no volver a agarrar el micro, a César que nos haga la presentación. Aquí la idea es que nosotros vamos a hacer este trabajo en colaboración. Hay unas estrategias para hacer la recopilación de la información. Se trata de que estudio prospectivo. También está diseñado íntimamente conociendo la realidad que todos vemos en México y no nada más extrapolando la experiencia de otros centros. Queremos ofrecer herramientas que nos ayuden a tomar decisiones en el manejo de la anemia febril, que nos ayuden a tomar decisiones, por ejemplo, en la hipersensibilidad a las paraginas o a la intolerancia a las paraginas. ¿Qué hacer ese grupo de pacientes? ¿Qué hacer con este grupo de pacientes? Tenemos que darles dos sueltos de Rexate y en nuestros centros vemos cómo medir niveles y cómo no esperar que el paciente tenga toxicidades, poder tomar decisiones clínicas. De esta manera hemos ido a este protocolo tratando de soslayar todas y cada una de esas cosas que vivimos todos los días acá en México. Sí es cierto, también tratamos de abrir un brazo innovador con el manejo de anticuerpo clonal para aquellos pacientes que son susceptibles a hacerlo y puedan verse beneficiados de eso. Porque también es algo que no vamos a evitar, es algo que está en boga y que necesariamente empieza a ser
de mayor accesibilidad y se utiliza. Entonces, César, muchas gracias. Bueno, buenas, gracias por estar aquí y por su interés, y muchas gracias al doctor Olaya por la confianza. Les voy a presentar el protocolo, el proyecto que tenemos de protocolo que lo hemos desarrollando desde hace un año. Hablar de epidemiología pues sería nada más recordar desde residentes, desde los primeros meses nos enfrentamos a un que recae. Se estima que esta cifra, que se maneja alrededor del mundo entre un 20 y un 30%, en México puede llegar a ser hasta y que las leucemias en que ya pueden representar inclusive entre el segundo y el cuarto tipo de cáncer infantil más frecuente, si las consideramos como un grupo particular. Internacionalmente, inclusive, los protocolos que contemplan grandes centros, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y nuevas estrategias de quimioterapia, ofrecen subidas que en el global no se acercan al 50%, algunos protocolos recientes del Reino Unido lo superan, pero son estrategias que sin duda son especialmente diseñadas para los pacientes que presentan REA. La mayoría de los niños siguen a pesar de que se hagan estrategias activas y estrategias que impliquen trasplante. Las opciones que tenemos actualmente en México para estos pacientes, primero, aplicar protocolos internacionales no adaptados a nuestro país y a nuestra realidad. La segunda opción es reintentar la inducción con un esquema que suponga mayor intensidad de dosis o intensidad de quimioterapia, pero que finalmente es un esquema de primera línea, referir a otro centro. Cada una de estas opciones tiene desventajas. Por ejemplo, cuando aplicamos protocolos internacionales, tenemos la desventaja que, primeramente, hay muchos requerimientos genéticos moleculares que no están disponibles de manera amplia en el país. Después tenemos también drogas o agentes que no están disponibles en México. Y caemos muchas ocasiones en la esquematización de protocolos. Cuando estamos escribiendo el protocolo y llegamos a las 120 hojas, alguien lo vio y dijo, no, yo no voy a leer eso, porque estamos acostumbrados a los esquemas como los resúmenes ejecutivos de los protocolos. Entonces es importante crear todas las consideraciones necesarias para que los pacientes tengan el mejor pronóstico y el mejor. La otra opción de intentar la inducción con un esquema de primera línea que suponga mayor intensidad de dosis también tiene sus inconvenientes. La intensidad de dosis y las estrategias ya se ven utilizadas. No estamos hablando, por ejemplo, de utilizar SAM 15 en un paciente que tiene San Judas 13 o pasarlos a DFM. Las mismas drogas, suponemos que por ser más drogas, tener una intensidad mayor puesta, van a tener mejores resultados, pero está demostrado que a estos pacientes se les tiene que dar nuevos agentes para lograr los mejores resultados. Hay falta de consideraciones especiales, como que estos pacientes ya han sido expuestos por lo menos a 10 o 15 dosis de asparaginasa y hay mayor riesgo de que presenten alergia. Son son protocolos en donde no se considera el trasplante de una primera instancia, son protocolos diseñados para primera línea y todas las indicaciones cambian al momento de que un paciente ya presenta retardidad o recaída. Y finalmente, pues referir a otros que claramente implica tiempo, implica que el paciente en muchas ocasiones presenta urgencias oncológicas concomitantes, no nos lo permite, y esto es optimizar recursos, es que cada paciente se pueda tratar en su centro local. Las desventajas que ya mencioné se suman dos muy importantes, que es que no hay un seguimiento estructurado y que no hay una investigación colaborativa, que es de lo que hemos venido hablando todo el día. Ya lo veíamos en grandes artículos del tratamiento de leucemia, cual autores como el doctor Singhong Puy pues corrobora que este avance de hacer de la leucemia en 50 años una enfermedad curable en la mayoría de los casos, no es por nuevos agentes, por nuevas estrategias, sino por esta acción colaborativa que mediante la unión de los diferentes grupos ha permitido mejorar estos resultados. En general, identificamos dos necesidades, que es la creación de regímenes y la protocolización del modo clínico de estos pacientes. Yo hice una encuesta entre mis conocidos y amigos y profesores. En el interior de la República de México son los principales retos que se centran a la hora de tratar a un paciente de leucemia rectal. El resto del Seguro Popular no va a pagar estas porque no están dentro de los esquemas nacionales. No hay estudios disponibles de manera amplia. Las drogas o los agentes de segunda línea son de difícil acceso. Los costos implicados por el trasplante o la disponibilidad para el trasplante.
Además de este punto que me brinqué de personal capacitado, que es muy importante. Tener una terapia intensiva, siempre tener personal que esté familiarizado y que conozca el manejo adecuado de neutropenia febril es bien importante para todos estos pacientes. No podemos pedir las 24 horas en los centros al pendiente de los niños, pero sí podemos dar herramientas para capacitar o guías técnicas que mediante algoritmos nos digan qué hacer con estos test y ponerlas a la mano y que sean accesibles a todas estas personas. La estrategia del protocolo son 6 puntos que voy a ir describiendo más adelante. El primero es simplificación del riesgo. Dejar el riesgo de recaídas de leucemia linfoblástica previa, caída, en 2 riesgos. Riesgo alto, riesgo estándar. A nivel internacional y todos los protocolos contemplan la biología molecular como una parte muy importante para esto y, por supuesto, en la leucemia, hablar de biología molecular y hablar de la citogenética es muy importante, pero en México, algo que tenemos disponible en todos los centros, un calendario, y en el caso de la leucemia recaída, es demostrado que es una de las herramientas más útiles para distinguir el riesgo. Por eso es por lo que proponemos simplificar el riesgo en base al momento de caída, por supuesto, sin dejar atrás, buscar la citometría de flujo y las técnicas moleculares para todos los que se integran a este protocolo. La simplificación está justificada. Todos los grupos a los pacientes en recaídas tempranas, recaídas muy tempranas y recaídas tardías, de unos porcentajes de supervivencia bastante similares entre las recaídas tardías y las recaídas tempranas y muy tempranas, dividiéndose los grupos, dejando muy por separado su supervivencia 44.6% de las tardías. Con base a esto, hace justificación del riesgo. Además, también tiene una justificación patológica, porque sabemos que mediante estudios clínicos que se han realizado y por investigación, hay evidencia de que las clonas al momento de recaída, una recaída temprana, son las que estaban presentes desde el diagnóstico. Esto nos sugiere que en las recaídas tempranas la quimioterapia no juega un papel de tratamiento, sino un papel de selección clonal. Selecciona únicamente a las clonas más fuertes e inherentemente resistentes a tratamientos de primera línea, lo cual resulta ilógico intentar una remisión utilizando los tratamientos, situación que no pasa con las recaídas tardías. También propone un estado SN positivo o SN negativo, por los que se describen ahí. Con todo esto, reconocemos los grupos de caída que previamente existían, pero proponemos englobarlo en únicamente grupos. Riesgo alto y riesgo estándar. Como requisito para el riesgo estándar, cumplido más de 18 meses desde el diagnóstico y haber estado al menos 6 meses en vigilancia. Es para que, en base a un calendario, con la fecha de inicio de vigilancia que todo niño recuerda y del diagnóstico que sus papás no olvidar, pues se pueda tener esta clasificación. El segundo punto de la estrategia es adaptar la terapia nacionales. Todos sabemos la gran cantidad de muerte por infección, por complicaciones, por sepsis. Esto se intenta disminuir mediante una estandarización de la profilaxis antibiótica. Sabemos que se tiene que utilizar, pero los protocolos no contemplan en qué momento o cuándo o con qué agentes. Es mucho el miedo a establecer una resistencia a los antibióticos. Se utiliza esto de manera sistemática. Hay muchos reportes en donde la disminución de eventos de neutropenia y de sepsis grave justifica el hecho que pasa por beneficio al no utilizar una profilaxis antibiótica. En este caso se contempla con diferentes estrategias alternar entre profilaxis con fluconazol, con ciprofloxacino y el inicio temprano de factores estimulantes de colonias de granulosos, todo muy establecido en cada uno de los puntos del protocolo. Evitar exposición a toxicidad innecesaria, eso es lo que nosotros tenemos. Él propone en su protocolo para recaída un bloque de inducción común en el cual todos los pacientes reciben antrona. Nosotros
tenemos una estrategia distinta en la cual podamos omitir a aquellos pacientes de riesgo estándar recibir esta droga, que además de estar asociado con muchos eventos de sepsis y de neutropenia febril, está directamente asociado con morbilidad y dejar únicamente este fármaco para las recaídas de riesgo alto, donde sabemos que tenemos una estrategia nueva y más intensiva, con la posibilidad de que aquellos que no presentan inducción, que no presentan remisión con el riesgo estándar, puedan recibir el beneficio de la mitojantrona en un segundo de inducción. Otra situacional es la obesidad. Muchas veces nosotros topamos quimioterapia o no hacemos el manejo o el cálculo adecuado. Más de la tercera parte de la población infantil de México sufre de obesidad, por lo que obligatoriamente se debe considerar al momento de realizar un protocolo nacional de tratamiento. El tercer punto de la propuesta es un registro homogeneizado y accesible. Debe ser una base de datos en línea que permita un registro, seguimiento y retroalimentación de los datos, idealmente en vivo. Sin embargo, estos son muchos retos, son cosas que hemos venido manejando desde la mañana o que han venido escuchando. En los centros, en los grandes hospitales, hay una falta de conciencia sobre la necesidad del personal para investigación. Un centro cuenta con capturistas, con asistentes de investigación, personal remunerado específicamente para estas labores. Y en falta de personal para la carga asistencial estándar. La carga asistencial rebasa el personal médico, la carga de trabajo habitual es suficiente, además hay falta de material y elementos para exigir llevar un seguimiento de investigación estricto con esto, para este protocolo de manera especial. Para estos fines estamos concursando por recursos a nivel nacional e internacional y se intenta utilizar elementos mismos de práctica clínica y estos se conviertan en elementos de registro de investigación más adelante. Específicamente, cada una de las etapas del protocolo contempla una guía técnica de administración que se las voy a mostrar más adelante y se pretende que mediante el escaneo de esta hoja, que a la vez para dar seguimiento al tratamiento del paciente, un centro de referencia pueda analizar todos los datos mediante un capturista único y no sea necesario tanto personal o tanto tiempo para estos fines. Debe de haber tablas de referencia y técnicas perfectamente diseñadas para contemplar estos puntos. Las guías técnicas se utilizan de base en todos los protocolos internacionales por estos beneficios que aquí están descritos y es una parte fundamental de esta propuesta de protocolo. La guía pues, contempla desde los aspectos iniciales para que sepamos en qué punto del cual estamos en este momento, una verificación de seguridad de todo lo que es necesario contemplar antes de empezar esta fase específica de tratamiento, una descripción que incluye los aspectos del sistema nervioso central negativo positivo, específicos de terapia, manejo de asparagina disponible nativa de E. coli o pejada, y muy importante, la profilaxis indicada desde cada momento, con elementos para corroborar su aplicación y seguimiento por parte de los psicólogos o el personal de enfermería. Estas guías son una parte muy importante del protocolo y se ven fortalecidas por algunos elementos como consideraciones importantes, especificaciones del soporte y muy importante pues que no se pretende que suple o reemplace la lectura con protocolo y están equipadas cada guía técnica en código de respuesta rápida que con lo que nos va a dar la fase específica en la que estamos de este protocolo para poder revisar todos los aspectos. Se propone y queda abierto también esto a propuestas, estudios para estudiar aspectos que son importantes para nuestra población mexicana, específicamente calidad de vida, esto es internacional, alergia a la paraginasa, un problema que nosotros tenemos por la poca disponibilidad de opción sanguínea, que sería la elección para estos pacientes, y sobrepeso y riesgo. Y pues aquí también está la colaboración. Y el punto en ese, que es más enfocado en ese problema de la falta de personal citado en todas las horas en los centros que tratan pacientes en recaída, que está enfocado en ofrecerles a ustedes guías o estrategias para que puedan socializar en cada uno de los centros. Estas mismas guías técnicas son unas fichas específicas para sepsis, a manejar y que a nivel internacional han demostrado tener una actividad, impacto directo en la supervivencia de los pacientes. La experiencia nacional, al menos la publicada en pacientes con recaída, es muy escasa. Una búsqueda en PubMed con estos
arroja aproximadamente 7 resultados. De estos resultados tenemos la experiencia del Hospital General de México, tenemos una supervivencia promedio de 15 días, muy inferior a la de cualquier otro país reportado. Tenemos ya algún estudio en el cual se ve que la obesidad forma un factor muy importante en todos estos pacientes. Y también hay resultados del Noreste de México, en el cual se han intentado ya utilizar 2 protocolos no tropicalizados ni especializados para México, sino estándar, de manera interna, en el cual la supervivencia medio a un año es de apenas 35,7%. La justificación que nosotros utilizamos se basa en la experiencia de grupos internacionales, de grupos del Reino Unido, grupo de Koch y del BFM, básicamente la guía de quimioterapia del protocolo ABL1339 con las modificaciones que hicimos y que ya les comenté con fin de disminuir toxicidad. Ya se ha intentado simplificar esta situación de clasificación del riesgo de leucemia en recaída. Inicialmente el COE tendía a tener grupos muy específicos para cada una de sus recaídas, recaída testicular aislada, recaída temprana. Esto Reino Unido ya simplificado con 2 grupos de riesgo simplificados, ahí tomando una decisión posterior en cuanto a trasplante o no. Nosotros proponemos esta misma estrategia de supersimplificación del riesgo. Estos son los protocolos que se toman como para la elaboración de este protocolo y básicamente el plan de tratamiento consiste en las etapas que ya conocemos que conllevan tratamientos de leucemia, pero con nuevas estrategias y en los pacientes de riesgo con nuevos fármacos y nuevos agentes. Es un esquema de base que para el riesgo estándar, consolidación, intensificación, mantenimiento y mantenimiento, que en total van a ser 2 años de tratamiento, y para riesgo alto, una asignación que blinatumomab en 2 ciclos y trasplante posterior al año, y consolidación e intensificación con quimioterapia y trasplante. Esto para los pacientes de riesgo alto. En general hay una estrategia para radioterapia que es necesaria en aquellos pacientes que fue SNS positivo al momento del diagnóstico de la recaída y RT testicular para aquellos pacientes en caso de que involucra este sitio de la recaída. Una situación importante es que aquí se contempla una estrategia de quimio-radioterapia y interradioterapia aislada. Este es un ejemplo de la evaluación, cada una de las evaluaciones que se pretende o que conlleva el protocolo antes de empezar cada una de esas con objetivos específicos, estudios que se deben de usar, cómo analizarlos y cómo interpretarlos, así como en qué momento iniciar cada una de las fases de tratamiento. Son situaciones que asumimos y que asumimos cotidianas, pero que al momento de sistematizar y de realizar de manera organizada, presentan un factor importante para mejorar la supervivencia y disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. En general, el riesgo alto tiene las bases que ya había comentado. Este protocolo, el ALR3 de Reino Unido, es el que hasta 2016 mejor tasa de supervivencia en pacientes con recaída. Y su objetivo inicial, bueno, más bien su objetivo principal, comparar estas drogas en pacientes en recaída, mitojantrona e iodina, demostrando una superioridad evite de mitojantrona, es el que se ha decidido para este protocolo. Una supervivencia global demuestra 60% para los pacientes que recibieron esquema. Los pacientes con estándar reciben quimioterapia a base de una inducción a base de quimioterapia con 4 drogas, que posteriormente vienen a recibir nuevas estrategias con infusión de metotrexate a dosis intermedias, metotrexate a dosis intermedias durante las etapas de consolidación y de intensificación. El fundamento pues, es el que ya venía comentando antes, de no tener una inducción en común para todos los pacientes, sino dividirlos en pacientes de riesgo alto y pacientes de riesgo estándar para evitar esta toxicidad innecesaria en los pacientes en los que fisiopatológicamente nos espera una resistencia inherente a la quimioterapia que se utiliza habitualmente. Aquí tenemos la situación de este protocolo que es el 0433. Este protocolo logró supervivencia superior al 80% en los pacientes que tienen recaídas tardías, y fue por eso que se consideró este tema de inducción como la base a seguir para el protocolo propuesto. La situación de la utilización de un nuevo agente suponía que pacientes con recaída testicular
tardía, podían tener una afectación a su pronóstico por no tener exposición a nuevas estrategias de tratamiento, por lo que en estos pacientes va a ser el protocolo ALL-O02P2. Se tomó una ventana totaxate, en la cual los pacientes que tienen una recaída tardía a testículos antes de recibir la inducción tienen exposición a estas dosis altas, que son a 5 gramos por cuadrado de metotrexate, considerando que esta es la estrategia que se conoce efectiva para lograr atacar a estas células a nivel molecular. Y lo que se conoce como prefase RET. Aquí tenemos el inicio del protocolo. La clasificación es súper simple. En general son 2 riesgos, y la única consideración por lo que usa el 3 brazos es por lo comentado del beneficio que tienen los pacientes caída tardía aislada testicular al recibir metotrexate en etapas tempranas de su tratamiento, pero posteriormente se integran al grupo de riesgo estándar y continúan con la inducción, con la intensificación, posteriormente los 2 mantenimientos, tratamiento de 2 años de duración total. Este es el seguimiento. Cada momento lo que se busca es que los pacientes tengan la mayor cantidad de opciones antes de quedar fuera antes de quedar protocolo, por lo que los pacientes de riesgo estándar pueden pasar a una inducción de riesgo. Los pacientes de riesgo alto pueden considerar criterios de realidad avanzada en donde habría que evaluar si se benefician o no con blinatumomab y buscar el recurso para poder obtener para este paciente. El mantenimiento se debe completar durante 2 años, mantenimiento ambulatorio, con seguimientos quincenales o semanales en base al centro o a la determinación del lugar que establezca este protocolo. En general, esta es la propuesta. Es un proyecto, ya está avanzado, tenemos 1 año trabajando en este proyecto. El plan es continuar con los trámites de registro a nivel institucional. Ya tenemos hasta ahorita la elaboración de 3 y pues estamos abiertos a sus opiniones, propuestas de mejora y comentarios. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, César. No sé si tengan alguna opinión. La idea, hemos trabajado mucho en este protocolo, inclusive en colaboración con los centros que mencioné. Estamos usando en la convocatoria de Río Arronte como AMOP para tratar de buscar fondos, para hacer diferentes adecuaciones en cuanto a la centralización de algunas opciones de referencia de información y cosas así. Estamos además de haciendo la propuesta técnica, también buscando el fondeo. Estamos por entrar a la convocatoria también de la Fundación en Salud Carlos Slim, y así estamos tratando de buscar 3 fondos para tratar de complementar. Es una estrategia, en poco tiempo tratamos de darles toda la acción. Es difícil en 1 hora darles la información de 1 año de trabajo, de investigación tal, y de tratar de adaptar todo esto a la realidad nacional. Quienes están interesados en participar en este protocolo, con todo gusto, se los podemos hacer llegar. Evidentemente, tenemos una carta de consentimiento informado y de confidencialidad, en donde vamos a hacer con toda la rigidez que debe llevar un protocolo de este tipo, el convenio de colaboración entre colegas, pero que de alguna manera también nos dé la responsabilidad de reportar a estos casos y poder aprender todos de esta nueva estrategia de abordar a las leucemias linfoblásticas caídas. Cabe mencionar que esto exclusivamente es leucemias pre-B, no nos enfocamos a las leucemias TEP porque implicaba todo otro esfuerzo, pero bueno, en esto tenemos cerca del 80% de nuestras recaídas ahí cubiertas. Vamos a generar un correo electrónico.
Ahí está la información. Esa es la página que se ha creado para el seguimiento de este protocolo. Quienes quieran más información, vamos a hacer llegar primero las cartas de confidencialidad y de derechos de autor, porque inclusive eso tenemos previsto para que cada uno de ustedes en el momento que decidan participar quede muy claro, muy transparente, de manera muy profesional, cuáles van a ser los derechos que ustedes van a adquirir, pero también las obligaciones que uno como investigador adquiere responsable. Algo que quiero hacer llamar su atención e invitarlos a que se animen es que no es tan difícil, porque estos datos que se han diseñado nos permiten primero llevar orden, pero en segundo lugar, al llenarlo día a día con su pluma, que este mismo forma que los traía por ahí para enseñárselos, pero se me olvidaron. Este mismo formato sea la base de datos que se envíen al centro concentrador. O sea, esto no va a significar que tengan que llenar una base de datos en línea y o sea, este mismo formato que les enseñó el doctor Galván, ese mismo formato que les va a permitir aplicar la fase de tratamiento que le corresponde al niño, ese mismo formato es el que ustedes nos van a enviar para entrar la información y el seguimiento de estos pacientes en cada una de las fases. Tratamos de obviar quizás el mayor temor que tenemos en investigación prospectiva, que es la captura de la información, ¿sí? Entonces, estuvimos pensando y cómo poder proponerles un modelo atractivo que no solamente nos ayudara a tomar decisiones, pero que facilitara la vida del día a día que todos tenemos perfectamente. Entonces, se hizo un análisis de todos los aspectos y este formato les va a permitir aportar a sus pacientes. De esta manera, pues no tengo nada más que agregar. Si ninguno de ustedes tiene alguna duda o algo más que agregar, agradecerle nuevamente a César y a todas las personas que han colaborado en el desarrollo de esta propuesta. En lo particular, unos minutos, alguna de las doctoras decía que su pasión eran los sobrevivientes con cáncer. A lo largo de mi trayectoria, pues me ha dado por las leucemia recaída y para mí el hacerles propuesta es un sueño, porque son dos grandes sueños los que he tenido desde el oncólogo. Uno es tener protocolos prospectivos como grupo y el otro es curar más leucemias. Muchas gracias. Los que quieran quedarse al taller de citometría de flujo, que se va a tener sobre reducción de citometría de flujo con los metristas y todos son bienvenidos. Se va a hacer en el salón, pero es el que está aquí enfrente. Aquí enfrente, empezamos en 5 minutos. Muchas gracias, buenas noches y descansen.